Yo puedo tener dos personas que a los 15 años tienen, una tiene esta altura y la otra persona tiene esta otra altura. Claramente no tienen la misma altura. En el problema que se había planteado era que se habían suministrado dos alimentos, ¿ok? Entonces, esto, digamos que tenemos el alimento 1 y el alimento 2. A ambas personas se les había suministrado el alimento. El hecho de que esta persona sea más alta no significa que eso sí, que eso esté relacionado con el alimento. Pueden haber otros aspectos que están generando que esta persona tenga esa altura. Por ejemplo, aspectos genéticos. Ah, es que los papás de esta persona son altos, mientras que los papás de esta persona son bajos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la altura no se debió al consumo de ese alimento. Lo que se debió es a la parte genética. ¿Ok? Entonces, el hecho de que yo diga que a esta persona se le suministra, que a las dos personas se les suministró el mismo alimento, pero este coeficiente o los coeficientes de correlación no están muy bajos, ¿sí? Por decir algo aquí, el coeficiente de correlación me dio 0.3 y Toño, el coeficiente me dio 0.8, ¿sí? Dime. y dejas entrar a Rojas. Voy a dejar entrar a Rojas. Entonces, aquí los coeficientes me dieron 0.8 y 0.3. Sí, esta persona efectivamente tiene una altura más alta, pero el hecho de que tenga un coeficiente de correlación de 0.3 con respecto al alimento, significa que el alimento no tiene nada que ver con su estatura. Tendrá que ver con otro aspecto, como lo que ya he dicho, que sería, por ejemplo, el aspecto genético. Ah, es que los papás son grandes. ¿Ok? Entonces, miren que el coeficiente de correlación no tiene nada que ver con el alimento que está consumiendo, sino que tiene que ver es con otro aspecto. Por eso es que el coeficiente está dando bajo. A ustedes les pudo haber pasado lo mismo. Es decir, si ustedes miran la tabla, resulta que en el alimento, con el alimento B, ¿sí? En la tabla aparece que el peso de los peces de aquí es mayor que los peces de acá. ¿Sí? Que con los del alimento A. ¿Eso qué quería decir? Que a pesar de que no recuerdo bien, pero por aquí creo que el mayor estaba en 320, algo así, mientras que aquí era de 300. Pero seguramente el coeficiente de aquí les tuvo que haber dado mayor que el de acá. ¿Eso qué significa? Que aquí sí obtuvieron un peso más alto, pero se debía era a otro aspecto y no al alimento. El alimento no tenía nada que ver en ese momento. ¿Ok? Entonces, a pesar de que se obtuvo un peso más alto, eso no tenía nada que ver con el alimento. ¿Ok? Mientras que aquí, el peso que tenían los peces sí se debía era al consumo del alimento. Entonces, esa era la conclusión para ese problema. ¿Por qué? Porque seguramente el coeficiente de aquí les dio más grande que el coeficiente de acá. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar antes de empezar esos valores de lo que se había propuesto en ese ejercicio. Entonces, tendríamos que con el alimento 1, entonces se tenían los valores de el día 5, el día 10, el día 15, el día 20 y el día 25 y el día 30. ¿Ok? Y que el día 1 tenía un peso de 55, perdón, el día 5 tenía un peso de 55, luego de 95, luego de 155, de 210, de 240 y de 300. ¿Ok? Con esos valores era que tenían que calcular el coeficiente de correlación. Para el alimento 2, entonces los valores, estos eran los mismos, el día 5,
el día 10, el día 15, el día 20, el 25 y el 30. Pero los pesos obtenidos eran de 60, 75, 95, 100, 220 y 320. ¿Ok? La idea era que ustedes calcularan los coeficientes de correlación, esto para el alimento 1, para el alimento 2. Al hacer ese cálculo, pues de acuerdo a los valores, seguramente el coeficiente de correlación, recuerden que lo identifico con la letra R, de esta tabla, seguramente les dio mayor que el coeficiente de este otro. Entonces, repito, el hecho de que aquí me haya dado un peso más grande que el de acá, no significa que se deba al alimento, eso no, como que no tiene nada que ver. Seguramente es otro aspecto. Mientras que aquí el coeficiente de correlación es alto, lo que me está diciendo es que el peso que se está logrando sí tiene que ver con el alimento. ¿Ok? Entonces, para que tengamos claras esas conclusiones. Listo. Entonces, vamos a ver el otro concepto. Que decíamos que es el error. Como ya habíamos visto, el método de regresión lineal es un método de aproximación porque básicamente lo que teníamos era una serie de puntos que son los que utilizamos en las tablas, y lo que hacíamos era construir una recta que se aproximara a la tendencia que tenían esos puntos. Para este gráfico que yo tengo aquí, los puntos están relativamente cerca a esa recta. ¿Ok? Pero si yo tengo otra situación, como esta, y la recta va por aquí, dense en cuenta que aquí los puntos están cerquita de la recta, están relativamente cerca, mientras que aquí el punto está más lejos. ¿Ok? Pero sí muestran esa tendencia, parece que los puntos también van para allá. O sea que a pesar de que tengan la misma tendencia, aquí los puntos están más separados. ¿Ok? El error habla de eso, de cuál es la distancia que puede haber entre los puntos y esa recta. ¿Ok? Aquí la distancia que hay entre los puntos y la recta es pequeña, mientras que aquí la distancia que hay entre el punto y la recta es mayor. Por lo tanto, yo diría que aquí el error que hay en esta recta es menor que el error que hay en esta otra recta. ¿Estamos? Entonces, el error es eso, es la medida de, digamos que, de desviación que tiene la recta que hemos obtenido con respecto a los puntos que se han generado. ¿Ok? Ese cálculo del error lo hacemos con una ecuación. Ya les doy la ecuación del error. Entonces, el error lo vamos a calcular con la ecuación raíz cuadrada de S de Y menos A por S de XY sobre N menos 2. Les recuerdo que N es la cantidad de parejas que tenemos en el problema. ¿Ok?
Para los que tienen calculadoras como más simples, es decir, calculadoras como esta, bueno, un momentico a ver que la esté mostrando bien. Calculadoras como esta, es importante que coloquen unos paréntesis para hacer toda la operación. Para los que tienen calculadoras como esta, que muestra las fracciones, entonces no hay necesidad de colocar esos paréntesis. De hecho, cuando ustedes abren el radical, pues ya la calculadora les coloca un paréntesis inicial o les coloca la forma de cómo va a quedar. Entonces, para esto necesitarán colocar un paréntesis así, otro paréntesis aquí grande, un paréntesis aquí que cierra y quedaría así. ¿Ok? Vuelvo y repito, eso para los que tengan calculadoras como esta, donde digamos que el tablero no permite mostrar una fracción como tal. Es, Toño, qué pena, ¿me podrías volver a repetir la fórmula? Es que no alcanzo a ver bien. no la alcanzas a ver, mira. Bueno, voy a volver a escribir a ver. Claro está que la formulita de todas formas está en la guía, ¿no? Entonces, si le echan una miradita a la guía, pues también la van a encontrar muy fácil. Sería igual a la raíz cuadrada de S, que se me olvida S, de Y, menos A por S de XY sobre N menos 2. No sé si ahí es más claro. Sí, Toño, gracias. Ok. Y les recuerdo que esto llevaba unos paréntesis. Entonces, voy a quitar este momento para colocar esos paréntesis. Entonces íbamos a tener un paréntesis acá, otro paréntesis para el denominador y un paréntesis grande para todo el radical. Entonces, y esto sería el error. ¿Ok? Sin embargo, a pesar de que más o menos entendimos cuál es la definición del error, vamos a copiar la siguiente definición. Por favor, toman nota. El error es la distancia máxima. Espera, profe, otra vez, por favor. El error es la distancia máxima que se admite entre un valor teórico ¿Un valor, un qué? ¿Un valor qué? entre paréntesis coloquen recta de regresión. ¿Cómo? ¿Qué pongo entre paréntesis? Recta de regresión, entre paréntesis recta de regresión. Cierra paréntesis. Y un valor real. Entonces vamos a ver gráficamente qué significa eso. Pues
Cuando nosotros hacemos una regresión lineal, pues lo que estamos, ya hemos dicho muchas veces que lo que estamos generando es una recta, ¿cierto? Que más o menos muestra la tendencia de esos puntos. ¿Esa recta para qué nos sirve? Pues esa recta nos va a servir para poder pronosticar un valor futuro, un próximo valor que no tengamos registrado. ¿Ok? Pero ese valor, al fin y al cabo, que me permite pronosticar, es un valor teórico, porque en teoría se supone que podría ser ese valor, ¿sí? Por decir algo. A ver, más o menos para que lo podamos entender. Digamos que yo, a través de mi regresión lineal, estoy tratando de plantear una ecuación que me relacione el, el tiempo transcurrido y una distancia recorrida. Sabemos que por efectos de trancones, de condiciones de la vía, ¿cierto? Hasta del mismo vehículo, yo podría, a partir del tiempo, calcular qué distancia habrá recorrido un vehículo. ¿Ok? Vuelvo y digo, teniendo en cuenta que pueden existir trancones y todas las dificultades que hay en la vía. Entonces, yo puedo pronosticarlo. Significa que, y así lo hacemos normalmente, ¿no? Cuando de pronto ustedes van en la ruta y sus papás los llaman y les dicen, ¿en cuánto van a llegar? Ustedes dicen, yo creo que yo llego en unos 15 minutos, ¿cierto? ¿Qué significa? Que ustedes mentalmente están pronosticando un valor de acuerdo a la distancia que ustedes todavía dicen, me hacen falta todavía como 3 cuadras, bueno, no 3 cuadras, pero sí faltan 3 niños por dejar en la ruta. Entonces yo considero que más o menos faltan unos 15 minutos. Vuelvo y digo, ustedes lo que están haciendo es mentalmente relacionar la cantidad de niños con el tiempo que hace falta por llegar. ¿Ok? Pero ese pronóstico que se está haciendo sería un pronóstico teórico. ¿Sí? Porque en teoría podría ser eso. Pero vaya a ver en la realidad efectivamente cuánto tiempo va a faltar. Gráficamente, entonces, eso lo que me está diciendo es, primero, que con una serie de puntos yo estoy construyendo una recta. Esa recta me va a generar un valor, por ejemplo aquí, me va a generar ese valor. Ese valor es teórico, porque al fin y al cabo todavía ni siquiera pasa. ¿Sí? Yo apenas estoy viendo que dentro de algún tiempo, ¿sí? Dentro de un tiempo más lejano, pues voy a tener un valor determinado. Pero vuelvo y repito, este punto sería un valor teórico. Valor teórico. Pero en la realidad, ese valor no necesariamente va a estar ahí. De pronto ese valor está por aquí, o de pronto podría ser o más grande o más pequeño. ¿Sí? En el caso precisamente que les propongo de la ruta, si el señor pudo moverse más rápido, entonces ustedes, no llegué en 15 minutos, llegué en 10 minutos. ¿Qué significa? Que tuvimos un valor real, ¿ok? Que pudo haber estado por debajo o podría estar por encima. Podría ser no 15 minutos, sino más bien 20 minutos. No, es que había mucho trancón y el señor se demoró más de lo que yo esperaba. O sea que vamos a tener otro valor que es el que vamos a tener como un valor real. ¿Ok? Entonces, ¿está claro lo que es el valor teórico? Valor teórico es el valor generado por mi recta de regresión. Y el valor real es el que efectivamente puede ocurrir. Ojo, yo no estoy diciendo que ya ocurrió, sino que puede ocurrir. ¿Ok? El error va a ser precisamente esta distancia. ¿Ok? Esto sería el error. La distancia que hay entre el valor teórico y el valor real. Que vuelvo y repito, podría ser por más o podría ser por menos. O sea que en la realidad yo también podría tener este otro valor. Y este valor también podría ser un valor
real. El error es precisamente esto, que tanto se admite. Entonces, ese error podría estar por encima o podría estar por debajo. Cuando está por encima, nosotros les decimos que es un error por exceso. Y cuando está por debajo, se le dice que es un error por defecto. ¿Listo? Error por exceso o error por defecto, de acuerdo. Como cuando yo estoy proponiendo mi valor teórico, yo no sé si el error puede estar por encima o puede estar por debajo, significa que siempre tengo que dar los dos. Tendré que dar cuál podría ser el error por exceso y cuál podría ser el valor por defecto. Cuánto de más o cuánto de menos. ¿Listo? Por lo tanto, cuando calculemos un valor teórico que todavía no lo hemos aprendido a hacer, pero cuando vamos a calcular un valor teórico, a ese valor teórico le tengo que sumar el error y también tengo que tener el valor teórico menos el error. ¿Ok? Y el valor que yo esperaría sería un valor que estuviera entre este y este de acá. Entre estos dos podríamos esperar que efectivamente se presentara un resultado. En números, vamos a ponerle un poquito de números, todavía sin hacer cálculo, solamente para entender por qué se da esto. Vuelvo y hago el gráfico para poder coloquemos algunas cifras. Digamos que de valor teórico, sigamos hablando del caso de la ruta. Me dice que el valor teórico sería en unos 15 minutos llego a la casa. ¿Ok? Pero por error, el cálculo del error me dice que serían 5 minutos. ¿Eso qué significa? Que yo podría llegar 15 minutos más 5 o podría ser 15 minutos menos 5. 15 más 5 serían 20, 15 menos 5 serían 10. Lo que me está diciendo es que yo esperaría llegar entre 10 y 15 minutos después de la llamada. A ver que Sarita parece que se puede conectar aquí. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que podríamos esperar llegar entre 10 y 15 minutos a la casa, de acuerdo a los valores que tenemos. Un valor teórico y un valor de error. ¿Listo? Eso significa que para que yo pueda aplicar, yo puedo calcular el error, sí, yo lo puedo calcular, pero para poderlo aplicar en un problema, debo tener el valor teórico. ¿Ok? Para poder aplicar este error, debo tener un valor teórico. ¿Y cómo voy a hallar ese valor teórico? Muy fácil y ya lo hemos hecho anteriormente. Cuando nosotros planteamos nuestra ecuación, dijimos que la ecuación iba a quedar como la forma y igual a ax más b. Pues el valor teórico resulta cuando yo reemplazo el valor de la x. ¿Sí? Cuando reemplazamos el valor de la x en la ecuación, estamos obteniendo ya nuestro valor teórico. ¿Listo? Y para poder tener eso, recuerden que debo tener también la ecuación de regresión. Hay una cosa que se me había olvidado, chicos, y es una notación especial que tienen las ecuaciones de regresión. Entonces, sabemos que esta es la forma de la ecuación de una línea recta, pero
para hablar de la ecuación de regresión, se acostumbra a colocarle este símbolo a la y y el mismo a la x. ¿Ok? Se acostumbra a colocarle ese símbolo que significa que es aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Que aproximadamente el valor de y va a ser igual a esta ecuación. De hecho, así. Me parece así. Aproximadamente el valor de y es igual a esta ecuación. ¿Sí? Pero vuelvo y repito, eso lo que me está generando es un valor teórico. Por el día de hoy, terminamos hasta ahí. Y en la próxima sesión, entonces, ya vamos a hacer ejercicios completos. Es decir, ejercicios donde vamos a calcular la ecuación. Vamos a calcular y vamos a calcular el valor teórico para poder encontrar los valores entre los cuales se espera un resultado. ¿Listo, niños? Ok, Listo. profe. Señor. Por hoy no- Profe, ¿quién es